Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Él estuvo durante la etapa transitoria en la época de de Julio César Trujillo. Doctor Vega, bienvenido, muy buenos días. ¿Cuáles son sus impresiones sobre estas elecciones, particularmente la actuación del Consejo Nacional Electoral y el momento aún de incertidumbre que se vive? Buenos días, estimado Gustavo. Gracias por la cordial entrevista. En efecto, hemos visto durante las últimas horas una pugna democrática muy interesante que sin duda tiene que ser analizada desde varias perspectivas. La pugna por la segunda nominación, para que previa a la segunda vuelta electoral pueda predecirse quién será el nuevo presidente del Ecuador. Además, es importante la decisión del pueblo en favor de la elección de asambleístas nacionales, provinciales y los parlamentarios andinos. Nos da mucho júbilo de que en efecto haya producido la democracia una reacción que se pensaba muy respetable, seguidora de las encuestadoras. Las encuestadoras tienen un mérito, pero tienen también una fuerte limitación. No estaban las encuestadoras pensando que Yacu Pérez Guartambel podría pasar a la segunda vuelta. Todas ellas lo ponían en un tercer lugar. Yo creo que la realidad de los votos es distinta. Ahora se puede ver que en efecto se puede predecir sin llegar a una conclusión total de que Yacu Pérez Guartambel, en vez de Guillermo Lasso, pasaría a la segunda vuelta electoral. Doctor Vega, muy buenos días. Nos gustaría conocer cuál es la lectura que tiene usted respecto de la actuación del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones, luego de anunciar los resultados del conteo rápido. Al parecer se adelantaron, no tenían procesada toda la información del número de actas que se habían previsto para este conteo rápido y resultó que poquísimos minutos después tuvimos un nuevo resultado distinto en el primer conteo que se hizo público con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, con la presencia de un notario, daban cuenta de que Arauz y Yacu Pérez Guartambel estarían en la segunda vuelta electoral. Pocos minutos después, 15 minutos como máximo después, apareció un nuevo documento ya no oficial, empezó a circular en redes sociales, en el que se daba cuenta de que los dos candidatos, de acuerdo a este segundo corte del conteo rápido, serían Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Esto de alguna manera ha venido minando, digamos así, aún más la confianza en el organismo, en el Consejo Nacional Electoral. En efecto, estimada Rosana, yo creo que hay una acumulación de errores en el Consejo Nacional Electoral que ha sido inclusive objeto de 2 sanciones por parte del Tribunal Contencioso Electoral para algunos de sus miembros. El grave defecto, el principio filosófico de quienes deben ser consejeros, tiene que ver con que se deben investir de la calidad de árbitros y no de empleados de un partido político. Por supuesto, se puede ver que la pugna entre los distintos miembros del Consejo Nacional Electoral tiene que ver con los candidatos, de los cuales, como miembros de un partido, pues les hace opinar de una u otra manera. Yo creo que estamos muy lejos de pensar de que los consejeros sean árbitros, son empleados de los partidos políticos. Y particularmente la controversia que usted menciona refleja esa falta de síntesis entre la realidad y la necesidad emocional de respaldar al candidato de cuya fuente proceden. Yo tengo, por supuesto, muchas objeciones para cada uno de ellos, en algunos casos con más evidencia que en otros, pero ha sido muy errática y lamentablemente poco transparente la de la mayoría del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué impresiones le generan, en todo caso, más allá de estos errores, los resultados que se han dado en Ecuador? Hizo ya usted una evaluación general, pero ¿cuáles son los principales hechos que le han generado sorpresa, doctor Vega? Yo creo que es importante el hecho de que la figura de Yacu Pérez Guartambel se levanta a través de un proceso de larga pertenencia a los grupos activistas del Ecuador. Su presidencia en Ecuarunari y además su lucha persistente sobre los recursos de la naturaleza, sobre todo los derechos, venía fuertemente en las urnas. Quiero también agregar de que una posición fuerte de Yacu Pérez obedece también a su participación en el convulsionado mes de octubre del 2019, en donde yo diría él es producto en buena parte también de la represión ejercida física y emocionalmente sobre él en esa ocasión. Es decir, es un hombre de lucha y la valentía nunca pasa de moda. La valentía inclusive en un momento dado es valorado con igual valor o quizá más que lo que puede ser la sapiencia, la inteligencia, la formación. Yo diría que también una lectura como azuayo, como cuencano, es importante. Yo creo de que la candidatura de un cuencano, una región que tiene siempre una tradición cultural, empresarial, artesanal de significativa vehemencia nacional, no ha podido poner todavía un presidente a nivel ecuatoriano porque las otras regiones han cobrado mayor preponderancia social y política. Hemos tenido en tiempos pasados, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, en la primera parte de este siglo, presidentes cuencanos como Borrero, Cordero y ciertamente algunos vicepresidentes constitucionales. Sin embargo, después de Borrero, Cordero y Córdoba, no han habido presidentes cuencanos en el solio de Carondelet. Yo creo que también desde la visión regional y como referencia desde esta parte del Ecuador, que es el austro, cobra interés el hecho de que puede haber opciones en una segunda vuelta de terciar Yacu Pérez con Andrés Arauz, de que se alce con la presidencia de la República, pero todo dependerá de la estrategia política y del plan de trabajo que sea suficientemente sociabilizado a nivel nacional para que la democracia premie o castigue determinada tendencia al momento de las urnas. Doctor. Sí, doctor Vega, en un eventual balotaje entre Andrés Arauz y Yacu Pérez Guartambel, ¿cómo ve usted que se va a mover el tablero político? El día de ayer le escuchábamos al candidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien prácticamente retiraba su apoyo a Yacu Pérez, este apoyo que lo anunció hace más o menos una semana en caso de que Pérez llegara a la segunda vuelta. Él decía que el comportamiento de Yacu Pérez no ha sido el mejor a su consideración y que por ello él retiraba de alguna manera este apoyo. Le escuchamos ya a Javier Hervas, que en el momento tiene un 15%, casi un 16% de apoyo ciudadano en este proceso electoral, pero él se ha mostrado tibio, digamos así, ha dicho que él no apoyará a ninguno de los candidatos y que de alguna manera dejará abiertas las puertas para que sus electores decidan. ¿Cómo ve usted que puede moverse este tablero político electoral para la segunda vuelta electoral en caso de que tengamos a Yacu Pérez y Andrés Arauz? Estimada Rosana, es una pregunta clave. ¿En qué medida las fuerzas se mueven frente a una segunda vuelta electoral? Me parece que el voto nulo es un voto irresponsable. Tenemos que pensar que la democracia es siempre propositiva. El voto nulo puede ser interesante como acto de conciencia individual, pero no subsana problemas nacionales, problemas sociales. En el caso particular del candidato Guillermo Lasso, yo creo que sin duda
es pensable que él nunca podría dar su adhesión en favor de Correa o el correísmo, tampoco en favor de quien representa a manera de marioneta las decisiones a control remoto del ex líder ausente del país. Yo creo que no es endosable fácilmente un voto nulo por parte de Creo y del candidato Guillermo Lasso. Podría haber algunas líneas de discrepancia, por supuesto, ideológica entre la posición de Creo y la posición de Pachacuti. Es evidente, en el caso particular de Guillermo Lasso, básicamente él gira en torno a su capacidad de ejercicio de su experiencia política, en torno a 3 principios que pueden ser respetables, pero son debatibles al momento de establecer relaciones con los otros movimientos que tiene el país: fondo monetarista, banquero, y además una tercera función que no deja de ser importante, una afiliación en favor de Opus Dei, una de las ramas de la religiosidad católica más ancestralmente tradicionales. En el caso ideológico de Pachacuti, evidentemente hay diferencias. Sin embargo, es bueno pensar que el país tiene que hacerse en base de reconciliaciones, de aproximaciones en los credos y en las líneas programáticas, porque se trata de apostar por lo más y no por lo menos. En el Pacto de la Moncloa en España se unieron socialistas, comunistas, izquierda, derecha, todos los órdenes sociales en el espectro político, porque se trataba de salir de una dictadura de más de 3 décadas en manos del generalísimo Francisco Franco. Y además comunistas y socialistas aceptaron que pueda haber un cambio hacia una democracia basada en una monarquía parlamentaria. Es difícil pensar que un comunista y un socialista que aman ambos la república acepten un reino, pero un reino parlamentario fue la solución para que España salga de la postración. Yo no veo inconveniente en que puedan haber aproximaciones, salvando diferencias ideológicas respetables entre Creo y Pachacuti. Por otro lado, el caso del candidato, el señor Hervás, es importante también mencionar que como partido político, la izquierda democrática ha estado pasando un momento de hibernación, un momento de letargo, de retroceso, de estancamiento. El mismo candidato presidencial, con la fuerza que tenía después de haber sido alcalde 2 veces en Quito, Paco Moncayo, escasamente llegó a un 7%. Ahora, a través de la figura del señor Hervás, curiosamente, por su propio plan de acción, hay que reconocerlo, no por su filiación con la izquierda democrática, ha alcanzado un respetable porcentaje. Yo he visto inclusive la incomodidad del doctor Rodrigo Borja Ceballos en haber sido utilizado en un proceso estratégico, táctico, ha protestado porque se ha usado su figura en favor del candidato Hervás, porque no fue consultado. Yo diría que en el caso particular del señor Hervás es más bien una aproximación de tipo no ideológico, sino más bien en base de planes de trabajo que pueden llevar a acercamientos con Pachacuti. Pero no hay que dejar de ver que también el señor Hervás ha sido un empresario ligado a la presidencia de la República anterior. Ha sido también usuario de varios viajes presidenciales en base de una posición ciertamente abierta del presidente de turno para invitarle a participar en actividades empresariales fuera del país. Yo no veo que en el caso del señor Hervás haya realmente una posición ideológica cerrada. Creo yo que ha recibido el respaldo del pueblo por su hábil y por su capacidad política de haber llegado al electorado con un programa de trabajo muy apetente, no porque representa un partido político que ha estado ciertamente en hibernación. No olvidemos finalmente que la candidatura del señor Guillermo Lasso ha venido colapsándose a lo largo de sus 3 contiendas electorales.
La primera vez sacó un respetable 28%. Ahora apenas está llegando a un 19%, escasamente un 20%, a pesar de tener una asociación con el Partido Social Cristiano, lo cual da a entender que Nebot no le puso más votos a Creo. Nebot no le puso más votos a Lasso. No siempre las alianzas suman. A veces la gente es muy perspicaz y puede leer más allá de una supuesta alianza, lecturas invisibles, y por lo cual se pronuncia en contra. Pienso que es la última de las alternativas para participar en contiendas nacionales de Guillermo Lasso. Por cierto, está por transparentarse las últimas actas que, según la predicción, no van a cambiar el escenario. Doctor Vega, justamente sobre este tema quisiera plantearle algo para que siga con este mismo análisis respecto a esta incertidumbre sembrada en parte por débiles políticas institucionales del Consejo Nacional Electoral, en este caso pésimas políticas de comunicación que sembraron la desconfianza en el electorado e invitaron a la especulación. Quisiera evaluar este mensaje en las redes sociales de un ciudadano a quien no seguimos, pero se ha retuiteado y se ha enviado por diversos medios y nos llegó también. Señala allí, lo ponemos en pantalla y lo leemos, viene de Rafael Correa, dice: en la costa, Lasso supera ampliamente a Yacu, Arauz subirá hasta alrededor del 32,7%, Yacu bajará a cerca del 19,49% y Lasso subirá a cerca del 19,73%. La final será Arauz Lasso. Eso sentenció, me parece que hace 2 días o ayer, el expresidente de la República, que usted cortésmente le ha llamado el líder ausente, es un expresidente prófugo del país. La pregunta es, ¿cómo puede tener este grado de clarividencia Rafael Correa? En efecto, hemos visto ese tuit del expresidente Correa. Nos da la impresión de que intenta ser no solamente Nostradamus, se anticipa a lo que va a ocurrir en el Ecuador, sino que funge de matemático. Pues tenía conocimientos de economía, pero yo no conocía de que tenía el talento de ser un econometrista, además con cifras y números específicamente dados. Como están las cosas, Yacu Pérez Guartambel gana en 13 provincias aproximadamente, puede cambiar el espectro en los próximos días, y Arauz gana en 8 provincias. Causa realmente atención de que en la provincia de Manabí, en donde el terremoto produjo tanta miseria y desolación, incluido Esmeraldas como provincia, que en esa provincia haya un balotaje tan alto en favor de Arauz, por tanto de Correa. Ahí sí me lleva de la mano a la doctrina. Faustino Domingo Sarmiento, presidente de la Argentina y escritor connotado, uno de los referentes de las letras históricas de América Latina, decía: sí, el poder está en el pueblo, pero siendo el pueblo el soberano, hay que educar al soberano. Lamentablemente, en tiempos de populismo, en demagogia, la dictadura del voto no siempre obedece a razones cerebrales, sino al mesianismo que se espera, una suerte de demagogia a través de ofertas que un depauperado pueblo estructuralmente postergado, sanitaria, social, espiritual, éticamente por la corrupción, proponga una candidatura absolutamente absurda. Tocqueville, un académico francés que enseña en Estados Unidos, Tocqueville dice: la dictadura de la mayoría. Eso puede interpretarse en algunas provincias que en forma contradictoria producen elecciones a partir de concepciones mesiánicas, populistas, demagógicas. Yo creo que en efecto se trata de un momento distinto. El Ecuador está pasando una penuria integral grave. Por eso es que había hasta muy pocos días antes de las elecciones un 20% de indecisos. No va a depender solamente de la ideología de un partido que proponga tesis, sino de cosas pragmáticas. Dolarización, sí o no. Dinero electrónico, sí o no. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el extractivismo?
¿Qué va a pasar con el comercio internacional? ¿Quién plantea situaciones reales y específicas frente al empleo? Yo diría que más allá de una predicción de quién triunfe, estará el país refiriéndose a una conducta popular que sea respetable, porque está pensando en votar por un plan de trabajo. Yo creo que en efecto la situación actual ha pateado el tablero, las encuestadoras han fracasado. Pienso además que hay expresiones muy combatibles. Yo no creo, por ejemplo, que de pasar Yacu Pérez a la segunda vuelta se trate de una lucha entre dos formas de izquierda. En el caso particular del correísmo, yo no califico al movimiento correísta como de izquierda. Es un movimiento populista, desarrollista, que además ha traicionado en una primera instancia a la izquierda. Yo diría que lejos de ser un movimiento de izquierda, ha tenido, sin embargo, éxito en traducir al exterior y al extranjero como un representante de la izquierda. Ciertamente, izquierda y derecha están bajo el signo de la ética y ha habido muchísima corrupción. Yo pienso que en efecto se trata de recategorizar la esencia de un movimiento de izquierda y derecha. Hay que ir más aún ahora, mucho más allá de las izquierdas y las derechas, planteando soluciones contemporáneas y modernas para el Ecuador que queremos. Yendo al esfuerzo durante la transición, doctor Vega, que usted hizo por mejorar el Consejo Nacional Electoral, quisiera compartir con usted y nuestros oyentes también otro comentario de tantos que nos llegan. En este caso, por ser un comentario de carácter personal, omitimos el nombre, pero se trata de un ingeniero que ha trabajado en encuestas y en escrutinios en pasadas elecciones. Leemos su mensaje textual. Dice: he trabajado en 4 procesos electorales y puedo aseverar que cuando se estabiliza el modelo matemático de cálculo de la muestra del conteo rápido, los resultados son la tendencia. Lo que hizo Pita no tiene nombre porque generó confusión y sobre todo no respondía a la verdad. La tendencia marcada por el modelo matemático se mantendrá. Eso incluye las actas inconformes. Hasta aquí el comentario. El tema es que está en entredicho nuevamente la actuación de la clase política y el Consejo Nacional Electoral que usted trató de depurarlo, de reformarlo, contaminado por esta clase política. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por actores políticos con evidentes conflictos de intereses. Coincido con el ingeniero profesional de las matemáticas y de la predicción seria y científica en el comentario que usted acaba de leer. Cuando se trata de un estudio científico, matemático, honesto, neutro, sirviendo a la objetividad y a la ciencia, la tendencia puede mantenerse. Ciertamente en un pueblo como el nuestro, la predicción se vuelve difícil porque hay votos vergonzantes, votos por miedo, inestabilidad frente a la democracia porque predomina la preocupación por la pandemia, por la vacuna, por el empleo, por el día a día en la supervivencia, y en ese caso ni siquiera a veces un buen sector del pueblo conoce los candidatos con suficiente profundidad. Por eso es que se vuelve muy predecible la impredecibilidad. La inconsistencia se vuelve, por tanto, propia de la estructura complicada que vive un Ecuador actual. Por otro lado, yo creo que en efecto fue muy abrupta la intervención del consejero Pita después de que la presidencia del Consejo Nacional Electoral emitiera un resultado provisional. Eso demuestra que sin duda obedecía a órdenes de más arriba. Siempre hay hilos que conducen en el teatro de títeres a quienes deban obedecer órdenes. Yo pienso que la necesidad imperativa de que haya una reforma al Código de la Democracia se impone. Cuando fui presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, procuré en mucha medida trazar la cancha para cuáles puedan ser las reformas al Código de la Democracia, que algunas inclusive implican reformas constitucionales. Por ejemplo,
Se logró pálidamente mediante la influencia del consejero Verde Soto que se cambie el método de Hunt por el método de Webster. Eso es positivo. Pero, por ejemplo, no se logró que bajaran el número de asambleístas de 130 y pico a la mitad, porque 60 de los 130 están implicados en bochornos. Yo diría que hace bien al país una reducción en el erario nacional de un filtro económico que es realmente peligroso para la corrupción. Empezamos un Consejo Nacional Electoral transitorio con el 6% de aprobación ciudadana y nos midieron al final de pocos meses, 4 meses escasos, en el 75% de aprobación ciudadana. Yo diría sobre todo por 2 mecanismos, la transparencia y la objetividad. No obedecíamos a ninguna orden, ninguna regla, no fuimos elegidos por el presidente de la República, sino por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que en base de la consulta popular que se hiciera a principios de la administración de Lenín Moreno, dio un saldo favorable para un baño de verdad para el país, presidido por Julio César Trujillo. Entonces, independientes, transparentes, valientes, pudimos hacer algo en favor de la transparencia, de la democracia y del valor de las elecciones. Yo creo que ahora estos nuevos errores y esta pugna interna del Consejo Nacional Electoral no le hace bien. Pensamos que no ha podido superar el país el estigma de que un presidente de la República condecore al presidente del Consejo Nacional Electoral por haber sabido responder a sus órdenes desde Carondelet. Por tanto, justifico que en efecto el ingeniero profesional de las matemáticas tiene razón en el tuit que usted acaba de leer. No podemos culminar este diálogo, doctor Vega, con un breve comentario suyo sobre los resultados de la consulta sobre el agua. La consulta de Cuenca, datos extraoficiales dan cuenta de un triunfo del sí por el 80%, que parcialmente han sido ya confirmados, por lo menos también en tendencia por el Consejo Nacional Electoral con su delegación en Cuenca. No puedo ocultar mi felicidad, ni siquiera solamente alegría. Cuenca se reivindicó en su vocación telúrica por el agua. Si Cuenca es Cuenca, se debe a que las fuentes hídricas han hecho de Cuenca única. Por tanto, mi felicitación al Cabildo por el agua, al respaldo que le mereció la propuesta desde los ciudadanos, el Consejo Cantonal. Creo que estamos en actitud de júbilo, estamos festejando, porque en efecto Cuenca ha tenido un valor histórico en favor de los recursos de la naturaleza. 4 patrimonios de la UNESCO tiene Cuenca como quizá ninguna otra región y ciudad en el mundo. Patrimonio cultural por la UNESCO. El macizo del Cajas es un patrimonio de la biosfera, así decretado por la UNESCO. En tercer lugar, el sombrero de paja toquilla, que se teje en Azuay, Cañar y Manabí, son parte del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y no olvidemos que también atraviesa el Capacñán, el camino del Inca, por nuestros sectores patrios de la micropatria, y eso hace que Cuenca sea poseedora de 4 membretes internacionales únicos por parte de la UNESCO, y por tanto no podía votar en favor del extractivismo en las fuentes de agua. El valor de la naturaleza ha sido ventajosamente ratificado. Creo yo que eso le hace bien por la propia identidad de los cuencanos, particularmente en favor de lo que creemos ser diferentes. Somos parte del Ecuador, pero somos diferentes por historia y por vocación. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo al doctor Gustavo Vega Delgado. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es